35 minutos pasaron de las 8 de la mañana, estás en la 530, este programa se llama Caballero de Día. Este tema sonó ayer apenas terminó de hablar Cristina Kirchner frente a la multitud, reunida en Plaza de Mayo, y comentaba fuera del micrófono, ¿no?, que los pibes quizás más chiquitos no lo tenían tanto el tema. Lo estaban descubriendo en ese momento. Digo, pibes chiquitos porque había militantes del secundario, ¿no? Claro. Pibes de 17, 16 años que estaban allí en la plaza, y esta no es su música, no es su música habitual, escuchan otras cosas. La verdad, una jornada hermosa por lo transversal, por lo transgeneracional también. Digo, había gente de todas las edades, de todos los pueblos, de todas las tonadas, porque viene mucha gente también de las provincias. Una Plaza de Mayo de las típicas plazas de Mayo donde el pueblo se expresa, se manifiesta y donde el peronismo se siente como pez en el agua, ¿no? Y creo que el peronismo recuperando la calle, haciéndolo a través de la reivindicación que todos conocemos, digamos, que tiene que ver con la libertad de Cristina, yo creo que ha generado y genera mucha incomodidad, ¿no? Mucha incomodidad, porque precisamente muchas de las repercusiones que estamos viendo, y sobre todo de aquellos medios o de aquellos funcionarios o de aquella gente que tiene una lectura interesada, obviamente, de la realidad y sobre todo de la realidad que ocurrió ayer en la Argentina, se irritaron un poquito. Les dio un poquito de rash, ¿se dice? Sí, rash. Sí, le picó así. Somos finos, ¿no? Le dio un poquito de rash a algunos, ¿no? Sobre todo que querían descorchar champán. Bueno, la querían presa, la querían callada, la querían humillada, no pudieron con ella, le llenó una plaza, ¿no? Le llenó una plaza. ¿Vamos a ver repercusiones, Marquito? Sí, vamos a ver repercusiones, algunas, son muchísimas, elegimos algunas, y por supuesto vamos a escuchar a Cristina Kirchner, también a Máximo Kirchner, que habló anoche, y a otros dirigentes políticos. Pues es que te voy a contar algo que me enteré, porque el otro día lo estuvimos hablando con el flaquito Tonietti. Uh-huh. Y o sea que iba a hablar Máximo, ¿no? En la plaza. Claro, estuvo escribiendo lo que se iba a decir, digamos, ¿no? Porque realmente era un momento donde había que decir algo, ¿no? Sí. No podía la gente llegar y que no hubiese una referencia clara, de algo que decir, algo político, la jornada era política. Y bueno, después definió Cristina resolver un pleito ahí, digamos, que podía surgir sobre, bueno, si habla Máximo también quiero hablar yo, o lo que sea. Bueno, acá habla Cristina. Y salió con este audio que escuchamos. Uh-huh. Después lo vamos a repasar, Efectivamente, sí, ahora, en segundos nomás. Antes escuchemos, por ejemplo, a Víctor Hugo Morales. Grande Víctor Hugo. El móvil de la 530, Pablo Hacker, estaba allí haciendo las veces de cronista y decía lo siguiente. Bueno, Víctor Hugo, estamos acá en la puerta de la casa de Cristina. Contame cómo estás viviendo este día, qué es lo que estás sintiendo. Y es muy emocionante lo que pasa, ¿no? Yo creo que traspasa la conmoción popular alrededor de Cristina en protesta por un fallo que es la mayor desvergüenza de la historia de la justicia en la Argentina. Y esto genera una adhesión, una comprensión del hecho muy amplia de la gente. Y yo creo que hasta los que no quieren a Cristina, que por supuesto son muchísimos, muchos de ellos, poco a poco, y ya está sucediendo, empiezan a notar la injusticia. Y cuando hay una injusticia y el corazón es bueno, esto va generando una adhesión, que será tibia porque quererla de golpe no va a ser posible, pero comprender un poco más la situación que se vive en la Argentina, en lo mediático y en lo judicial, me parece que empieza a estar más al alcance no solamente de la gente que ama a Cristina Kirchner. Bien, allí estaba, ¿no? El gran Víctor Hugo Morales. Rápido, así como una ametralladora, vamos escuchando a otra gente. Por ejemplo, Claudio Marín, el secretario general de FOETRA, hablando acerca del tema también desde la plaza, obviamente. Acá tiene que haber un salto cualitativo en la resistencia. Me parece que en realidad la actitud que está tomando no solamente el gobierno, sino los poderes fácticos, la verdad que es una actitud cada vez más a la defensiva, y yo creo que empieza a volverse en contra de lo que están buscando, ¿no? O sea, el hecho de que no se haya permitido a Cristina, no se permita a Cristina presentarse, es un hecho a la defensiva. Entiendo que significa que
que esto se le está poniendo cada vez más difícil y con la complicación de la economía en el país, las cosas se están poniendo cada vez más, de alguna manera, más favorables para que se pueda organizar la resistencia. Ya ahora es responsabilidad nuestra, ¿no? Bien, y también Juan Grabois, entre otros, estaba allí hablando. Primero, vamos a decir, poner los puntos sobre las sillas. Cristina es inocente. Segundo, la Corte es ilegal. 2 miembros nombrados por decreto. La Corte más chica del mundo occidental. No existe ningún país del mundo donde haya solo 3 chabones. No la condenaron a Cristina, ni siquiera la revisaron una sentencia ilegítima. Y después está el amor de un pueblo que tiene conciencia de que cuando van por sus dirigentes, no solamente es por sus dirigentes, sino por los derechos que esos dirigentes representan. Entonces esta movilización es por Cristina, pero también es por los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de un pueblo que está en nombre de la libertad siendo víctima de una tiranía. Bien, ahí estaba entonces Juan Grabois, como decía, muchos dirigentes, pero escuchemos directamente a Cristina, que no fue larguísimo corto. el discurso, pero sin embargo fue muy sustancial y tuvo sorpresivo. Muchas cosas, sorpresivo, efectivamente, como lo del final, que fue en vivo, ¿no? Bueno, pero vamos a escuchar la parte grabada, bueno, un discurso que a mí, digo, hasta de hecho los propios periodistas de la derecha, Gorila, que estaban muy enojados, recordaban aquellos cassettes geloso, cassette no, digo, no, la grabador cinta geloso, del grabador geloso, no eran cassettes, la cinta del grabador geloso donde el general Perón grababa y se lo escuchaba, claro, se lo escuchaba no en una plaza repleta, no había sistemas de audio en ese momento para que eso pudiera suceder, pero ahora sí. Y se la escuchó a Cristina, vos decías con un silencio reverencial, ¿no? Totalmente. Pocas veces Totalmente. Visto. La verdadera misa es ahí, ¿eh? Uh-huh. Digo, Bueno, para los que tomaron después la misa ricotera, la misa de cristinera. Cristina. Eso siempre ocurrió, pero ayer fue en particular el mundo que, a ver, todos los que estaban ahí querían escuchar qué iba a decir, y se hizo ese silencio que es de casi, yo diría, religioso. ¿No? O sea, una cosa así, aparece la voz y la gente estremecida, ¿no? La escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos compatriotas? En esa maravillosa e histórica Plaza de Mayo. Bueno, espero que muy bien. Yo aquí, en San José, 1111, firme y tranquila. Eso sí, con prohibición de salir al balcón. Dios mío, qué cachivaches que son. Quiero agradecerles a todas y a todos las increíbles muestras de afecto y de cariño de todos estos días acá, en la puerta de mi casa y en distintos puntos del país. Gracias de corazón. Los he escuchado cantar consignas, cantar la marcha, cantar el himno nacional, con mucha pasión, pero quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez Vamos a volver. No lo hacíamos desde hacía muchísimo tiempo, demasiado tal vez. El ministro de Economía, el impresentable de Caputo, alquila dólares para simular que tiene reservas. ¿Realmente hay alguien que pueda pensar seria y sensatamente que esto es sostenible? Mi Dios, más chanta no se consigue. Y lo peor es que el verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro. Sabe que se cae. Y por eso es que estoy presa. Pero hay algo que deben entender todos y todas, incluso ellos, los del poder económico, concentrado. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos. Bueno, ahí, yo en ese momento cuando dijo eso me acordé de Estamos prisioneros carceleros. Estamos prisioneros. No le van a alcanzar las tobilleras electrónicas, chicas. Ahí está la verdad. No les van a alcanzar, no nos van a poder poner a todos tobilleras electrónicas, a pesar de que quieren hacer mordazas, ¿no? Claro. Estaba viendo el informe del DC5. Hoy en todos los accesos no hay. No.
a nadie, no están se ve que el problema son las reuniones de multitudes o las reuniones públicas, ¿no? Sí, En protesta contra el gobierno, parece que ese es el problema. Sí, efectivamente. Ahora, Pero, este gobierno se cae y por eso me mete en presa, dice Cristina, ¿eh? Sí. Atención con ese concepto, ¿eh? Atención con ese concepto, porque Cristina está viendo algo que la mayoría de los medios de comunicación te evitan que veas. O sea, hay algo, hay un dispositivo por el cual te niegan una realidad que es incontrastable desde el punto de vista de los números. Este gobierno se está quedando sin dólares, está haciendo cualquier cosa, incluso alquilando dólares. ¿Lo dijo Cristina? Sí, también. lo dijo. Alquilando dólares. Es Toto Caputo. Realmente, ¿no? Realmente. Pero bueno, viste que cuando los tipos son impunes, un día se la dan como cositorto. Sí. El tipo está todavía está en la etapa impune, no es cositorto preso. Ya le va a llegar, ya le va a llegar. Pero digo, hay algo ahí en ese mensaje de Cristina que es realmente de una contundencia, es una trompada en el estómago del poder económico. Ayer el otro día un economista, bueno, como me lo dijo, no nombro, pero me dijo, el dólar barato te puede hacer ganar elecciones, pero también te lleva puesto. Y bueno... Es que en algún momento van a tener que adecuar. Claro. Están buscando dólares ahora en las privatizaciones. Bueno, ya está prácticamente Lo de AISA. decidido lo de AISA, y es un manotazo de abogado. Es un manotazo de abogado. Ahora, es verdad que ganan tiempo. Sí, sí. No, van ganando tiempo. Que de es hecho, algo, en un año electoral es algo clave, ¿no? Total. Ahora, van a hacer una buena elección. Yo estoy convencido de que ellos van a hacer una buena elección. También estoy convencido de que va a ser la última buena elección que hagan. Como Lo Macri. venís diciendo Como Macri. desde mucho antes de que Sí, se empezaran sí. a agotar los dólares. Sí, porque ahí después se acelera. O sea, todo lo que le prestaron, pensemos con esta lógica, todo lo que apoyaron, todo lo que le prestaron, después van a venir a cobrar. Sí. Es lo que pasa habitualmente. Sí. La plata no te la dan eternamente. Sí. Después quieren venir a cobrar. Le pasó a Macri, le pasó a De la Rúa y le pasó a Carlos Menem al final. Y cuando te vienen a cobrar, ¿qué pasa? Se te descalabra todo. El potro se te va, digamos. No hay forma de contener eso. Por eso Cristina ayer le dijo, este gobierno se cae. Y por eso me meten presa. Obviamente, para distraer lo que está ocurriendo en materia económica, que fuera de la estabilidad del dólar, para la mayoría de las familias es un momento dificilísimo para enfrentar los costos mes a mes, que como todos sabemos, no son del 1,5%. Ujú, efectivamente. Escuchemos otros dos pasajes del discurso de Cristina, justamente hablando, bueno, esta idea de vamos a volver, que se volvió a escuchar, la verdad que no se estaba escuchando. No se estaba escuchando. No. Se volvió a escuchar esta semana y ella lo detectó muy rápidamente, por supuesto, cuando todavía podía salir al balcón, lo debe haber escuchado y lo detectó como buena dirigente política. Es que es algo que habla de futuro, ¿no? Efectivamente, hacía mucho que no se escuchaba ese Vamos a volver. cantito y esta semana se volvió cuando a la escuchar. gente se convence de las cosas. Vamos a Queridos volver argentinos más y sabios. argentinas, vamos a volver. Y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza. Y desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí junto a ustedes, como ustedes siempre han estado también junto a mí. Pero lo vamos a hacer, porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni van a poder comprar por más plata que tengan. Tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver, argentinos y argentinas, lo vamos a volver a hacer una y mil veces, como se ha hecho desde el fondo de la historia. Los pueblos finalmente siempre vuelven. Hace exactamente una semana me pregunté públicamente, lo dije, ¿por qué si dicen que yo estaba acabada, que nadie me quería? ¿Por qué no me dejaban competir? Bueno, ya respondieron. Y la respuesta es esta. Yo aquí presa en San José 1111 sin siquiera poder salir al balcón. Menos mal que no tengo macetas con plantas porque ni siquiera las podría regar, qué sé yo. Gente ridícula si las hay. ¿Y saben por qué no me dejan competir? Porque saben que pierden. Por eso en esta etapa es necesario organizarse para clarificar, repito, organizarse para clarificar cuál es el verdadero problema que tiene nuestro país. Que no es más ni menos que un modelo económico en el que se enriquecen unos pocos y el resto la nieta contra el vidrio.
Bien, ahí estaba. Entonces, varios pasajes, 4 pasajes compartimos del discurso de Cristina Kirchner, que recordemos, un rato antes había hecho una presentación explícita y había publicado esa misma presentación en Twitter diciendo, ¿puedo salir al balcón o no puedo salir al balcón? Porque estamos ante una decisión bastante ridícula por parte de un tribunal que ha tenido otras de esas características, pero que está tratando de, bueno, resolver su propio dilema, que es ¿qué hacemos con Cristina? Básicamente, ¿no? Pues aparte es Cristina y toda una plaza llena ahora, ¿no? Y toda una plaza llena. Y es Cristina y otra plaza llena más si hace falta. Sí. Y es Cristina y otra más grande si hace falta incluso, digamos, sí. ¿No? No hay manera de que esto le salga bien, sí, a ellos, ¿no? Creo que Cristina, cuando dice el pueblo siempre vuelve, porque es con ella, es a través de ella, es por ella, o con quien ella decida, o como ella piense que es la vuelta. Pero el peronismo, tarde o temprano, va a venir a remediar las heridas que deja este modelo. Yo no tengo ninguna duda, sí. Creo que Cristina tampoco, es una especie de fe histórica en los hechos. Pero además, hay que decir, después de 10 o más años, porque quizás los últimos 2 años del gobierno de Cristina estuvieron relacionados con eso. Y fueron moviditos. Pero después de 10 o 12 años de un intento proscriptivo que tiene un montón de aristas, no solo la judicial, sino la cultural, la estigmatizante, la persecutoria, la mediática, como arista de todo eso, Cristina llena una plaza con, no sé, si no fue 1 millón de personas, fueron arriba de 500.000 seguro. Entonces, eso es algo que es inusitado, que no lo pueden... Bien, yo les recuerdo cómo empezó la detención de Lula, capaz que algunos no se acuerdan. Lula fue a refugiarse al corazón de lo que había sido el inicio de su carrera política, en el Sindicato Metalúrgico Paulista de San Pablo. Y pensaba, la verdad es esta, la dinámica política y callejera brasileña es muy distinta a la argentina, pero pensaban reunir ahí a centenares de miles de personas. Lula es detenido con 10.000 personas rodeando el sindicato, no mucho más que eso. Sí. Esa era la fuerza que tenía Lula, muy demonizado, muy instalada la proscripción sobre su figura, el estigma, recordemos Lavallato. Lula era ladrón, corrupto, ¿no? Digo, Bolsonaro estaba en las encuestas y aparte en la estimación pública. El juez Moro era tapa de la revista Time, vayan a buscarla, o Bella, ¿no? No manipulite, ¿no? Digamos. Totalmente de acuerdo. Ese momento era el peor momento de Lula. No tenía vuelta, para muchos era bueno, qué macana, ¿no? Esto no se va a revertir. No solamente se revirtió en el tiempo, sino que esos que no estuvieron ese día allí, después votaron en millones su vuelta al gobierno en Brasil. Con lo cual, si vos pensás y trasladás un poco mecánicamente, yo sé que esto no se hace, pero lo vamos a hacer hoy, no vamos a tomar la licencia, la escena de ayer, el día que a Cristina la meten presa, era el de prácticamente una multitud rodeándola, preanunciando que el futuro está más cerca que lejos. Sí. Porque vamos a hablar entre nosotros, a ver. No se está escuchando nadie, solamente 1 millón de personas al otro lado. Y Silvio Soler. Entonces, vos pensás que Cristina está ahí, las condiciones son las que son, ella sigue organizando y haciendo política. Muy bien. Está hasta ahora no, padre. No es es una... Spray cero. Señor, Spray cero. Estamos tomando el Spray cero. Entonces, de golpe, lo que estamos viendo es que Cristina sigue haciendo política, porque yo les quiero recordar que la prisión no la invalida para ejercer política, para hablar, para difundir sus ideas, para encontrarte con otros, porque esta, precisamente, es una condena que impone un arresto domiciliario, un poco por la edad, pero también es una condena, no es una presa de alta peligrosidad, vamos a decir. Entonces, si hay genocidas que pueden ir a comprar al supermercado, hay otros que pueden festejar su cumpleaños con Palito Ortega, se puede imaginar que Cristina Kirchner puede ahí hablar y de hecho llenó una plaza desde el lugar en el que estaba. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ven ustedes el futuro? Bueno, el futuro es, en la Argentina, el largo plazo son 2 años. No, el largo plazo son 2 años. Sí. En 2 años estamos votando presidente. En Brasil se comprobó que también, ¿no? Digo que era así. Estamos votando presidente. ¿Quién va a ser presidente de la Argentina, sucesor de Javier Gerardo Milei? Porque Javier Gerardo Milei, uno cree, viendo el modelo y viendo que se le agotan los conejos de la galera, o ya no tienen,
si no son los conejos de la galera, los billetes verdes de Caputo, digo, los dólares de Caputo. En 2 años, yo creo que Cristina y alrededor de Cristina se va a constituir un movimiento muy grande, para que vuelva Cristina o que vuelvan las políticas de Cristina. No importa, digo, yo creo que la gente se va a terminar convenciendo de que ese momento de su vida fue mejor que esto, sin ninguna duda, sin ninguna duda. El presidente que venga y que suceda a Milei, ¿qué va a tener que hacer con Cristina? Si es peronista, ¿no? Indultarla, ¿no? Y Conmutarle la pena. Lo mínimo. ¿Sí? O capaz que la justicia, ¿vieron cómo es la justicia? Dice, bueno, ya está, la dejamos en libertad porque cumplió más de la mitad de la pena o algo parecido a la mitad de la pena, fue una presa más o menos correcta. Vieron que la justicia es elástica, ¿no? Ahí me parece que hubo una diferencia con lo que sucedió en Brasil, porque la Corte Suprema, siendo la guardiana del establishment, porque también lo es, dejó correr a Moro, pero después cuando los tiempos políticos, pero se guardó la última carta. Cuando los tiempos políticos cambiaron, fue ella la que decidió que todo lo que estaba hecho estaba mal. Me parece que acá la Corte Suprema de Justicia decidió tomar parte, se apuró, se abatató, no Marcos, sé, esos 3 tipos que están ahí decidiendo. En 2 años, ¿quién va a defender a Lorenzetti? No, nadie. En 2 años, ¿quién va a defender a Rosenkrantz? No, se convirtieron en Nazareno, son estatuas de Molineo sal. Connor, sí. Son estatuas de sal. Sí. Cuando se den vuelta y vean el desastre que hicieron, se van a convertir en estatuas de sal. Porque nadie se acuerda que en 2001 el que se vayan todos incluía la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero por supuesto. Y es más, hoy vos tenés una estabilidad artificial, ¿no? Yo digo, artificial, esta es una discusión que tengo en casa, siempre con mi señora, porque ella me dice, no hay estabilidad. Yo digo, sí hay estabilidad. No hay estabilidad, me dice, sí hay estabilidad. Fíjate los precios, bueno, vamos al supermercado y me la pinta, sí, me pinta la cara todo el tiempo. Sí. Pero yo digo, bueno, pero tienen 2 precios de la economía sí paralizados. Los salarios, ¿no? Porque digo, cualquiera que sepa, yo le digo, por ejemplo, a los docentes universitarios, algunos directamente no cobran, como los de la Universidad de las Madres, pero otros, ¿sí?, que no cobraron durante un montón de tiempo. Otros tienen pisados los salarios hace 2 años. ¿Está? O sea, están pisadísimos. Así como un montón de ramas de la actividad. Y después tenés el otro gran precio de la economía, que son los dólares, también pisados y retrasados. Sí. Alguna estabilidad mediana. Yo veo el funcionamiento de la economía. Los tipos, los insumos, hay un leve corrimiento, pero en líneas generales, las listas, más o menos, digo, para muchas de las ramas de la actividad son más o menos parecidas. Lo que no encontrás en un superprecio, no encontrás en el otro. O sea, yo creo que ellos han logrado controlar el torbellino que ellos mismos generaron en la materia económica. Porque también es verdad que la inflación es enloquecedora. Pero totalmente. Es disciplinador. Es disciplinador. Entonces, yo lo que veo es que los tipos bajo esa estabilidad, con los dólares del fondo, con esos 2 precios de la economía más o menos quietos, van a una elección donde van a hacer una buena elección. Va a ser la última también. Y después, todos empiezan a perder. Empieza a perder Lorenzetti, empieza a perder Rosenkrantz, empieza a perder Rosati, empieza a perder Milei, empieza a perder Macri, y Sturzenegger, Caputo, ¿sí?, y Bullrich van a tener que pensar muy bien qué hacen. Probablemente 2 de ellos se van a ir a vivir afuera, ¿no? Probablemente van a ir a vivir afuera, y a Bullrich quizá no la dejen ir a vivir afuera, ¿no? Porque digo, si en la Argentina hay algún tipo de justicia o recuperamos en un momento de justicia, alguien va a tener que responder, entre otras cosas, por Pablo Grillo, por los jubilados apaleados y por las cosas que van a suceder acá más, porque lo que vemos es que este gobierno incrementa o acentúa su deriva autoritaria cada vez que siente que pierde el control de la situación. Efectivamente. Escuchamos a Axel Kicillof, estaba ayer en la plaza, estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y junto al Movimiento Derecho al Futuro, algunos dirigentes, y decía lo siguiente. Tenemos que tomar conciencia de que hay cosas que está destruyendo el gobierno de Milei que no tienen arreglo. El INTA, el INTI, el CONICET. El otro día escuchaba a gente de la universidad hablando de 10.000 docentes que se están yendo lo dijo así, un rector, a manejar un Uber, ni siquiera al exterior, ante salarios que han caído estrepitosamente en sectores que son absolutamente esenciales para el desarrollo del país. Bien, vamos a escuchar también a Máximo Kirchner, vos lo mencionabas ayer en C5N, Nicolás Munafó estaba en el lugar y entrevistaban junto a Daniela Ballester
a Máximo Kirchner. En un momento Daniela le pregunta por la tercera sección electoral si el candidato va a ser él, porque viste que se menciona mucho. Bueno, decía lo siguiente, Máximo. Cuando uno tiene conducción, como en mi caso, está siempre preparado para asumir los roles que haya. Igual tenemos compañeros y compañeras, digamos, que pueden llevar adelante esa misma candidatura igual o mejor que uno. Yo me recuerdo que hace mucho tiempo dije que no había apellidos milagrosos en la política argentina. Sí tiene que haber hombres y mujeres con una firme convicción de asumir lo que es representar los intereses de la mayoría, porque representar los intereses de la mayoría significa poner límites a sectores muy chiquitos de poder que ven en esos límites lógicos para que no perjudiquen al conjunto por ganar un poco más, lo ven como una afrenta, como un desafío. Bien, ahí estaba entonces Máximo Kirchner después de una multitudinaria marcha que tuvo a él también como protagonista, ¿no? Sí, yo veo que hay así como un resquemor en algunos sectores, pero la verdad que la columna más grande ayer que entró a la Plaza de Mayo fue la que encabezó Máximo Kirchner, y fue la columna de la Cámpora. Yo sé que hay otros que dicen no, porque son una expresión minoritaria, no son peronistas, hay de todo, ¿no? Y también que Máximo se ha comido toda la demonización de todos estos años. Pero la más grande de todas las columnas, mientras CGT estaba tomándose un vermú en la sede de Azopardo, digamos, fue la de la Cámpora. Por supuesto hubo otras, la de la izquierda, que yo creo que también eso hay que destacarlo, ¿no? Sí, la Miriam izquierda, Bregman ayer muy clara. Mucha gente. Y en una línea muy parecida a esto de que el gobierno se termina, un discurso muy similar al de Cristina Kirchner. A mí me pareció que esas cosas son las destacables. Por supuesto después había intendentes, las columnas habituales, digamos, estaba el Movimiento Derecho al Futuro, pero en lo central, hay que decirlo, la Cámpora se cargó ayer por lo menos la mitad de la plaza. Digo, se cargó la responsabilidad de tapar la mitad de la plaza, lo cual yo creo que van a tener que empezar a bajar un poquito las tensiones alrededor de la figura de este personaje que está tan demonizado. Es la impresión que yo tengo, porque además es el hijo de la persona que desde un teléfono te llenó la Plaza de Mayo, ¿no? Y convocó incluso a la izquierda, cosa que el peronismo le cuesta un montón, porque vos tenés todo un peronismo a lo Moreno, ¿viste? Que le cuesta contactar con esos sectores. A Cristina no. Claro. Y dice, pero son 2 puntos. ¿Y cuánto te crees que sacan los otros? ¿Y cuánto te crees que sacan? ¿Y cómo te crees que se construye una mayoría política? Sí. Si no es con 2 puntitos acá, 7 de allá, medio del otro lado. Estás más cerca de la izquierda o de Villarroel. Digo, el peronismo se tiene que plantear esas cosas, ¿no? Pero por supuesto. Esto la vieron. Bueno, escuchemos a Máximo Kirchner ayer en el mismo reportaje, obviamente, ¿no? Para nosotros una alegría enorme en el contexto, porque Cristina es su primer día que está presa de manera injusta, pero ver a los argentinos y argentinas, aparte de hacerlo con amor, no sé cuánta gente hubo, ¿no? Muchísima, y ni un solo incidente. Pueden pasar cuestiones menores, a veces eso siempre pasa en las movilizaciones populares o en momentos álgidos, pero la conciencia, incluso cuando pusieron la palabra de Cristina, que después terminó hablando en vivo, el silencio que había en la plaza y las ganas de escuchar, marcan que tenemos la oportunidad de evitar que nos saquen y nos roben el país en nuestras propias narices. Así que creo que lo de hoy es un pequeño mojón, un gran mojón, como cada uno lo quiera ver, para lo que viene. Esta es una tragedia que muchas veces los medios ocultan como si fuera todo un eterno presente y listo, ¿no? Que dura 24 horas, pero esta es la historia de mi país, es la historia de los 20.000 millones de dólares que hubo que devolver de los bodenes, del Fondo Monetario, de haber reestructurado el 93% del 100% de la deuda externa que había defolteado, digamos, por los malos manejos y las malas decisiones económicas. Entonces lo que uno está tratando de hacer, lo que dice Cristina, termina mal. Es cierto, obviamente que uno apela siempre a que recapaciten. Todos tenemos oportunidad de corregir, o sea, peor que cometer un error es arrastrarlo aparte. Y me parece que es un gobierno aparte que está obstinado en esto y que cada vez está más, se va achicando a ser un mero instrumento de sectores del poder económico argentino y de afuera,
y están transformando a la patria en un casino. Y bueno, también deberán tomar cuenta aquellos que vienen a jugar sus fichas al casino, que cuando uno pierde en el casino las fichas no te las devuelven. Bien, ahí estaba entonces este Máximo Kirchner con un repaso también económico. Qué raíz que tuvo ¿no? Por Sí. todos lados, gelatina, ¿no? ¿Dónde más estuvo? Sí, estuvo en varios lugares. En Futurock, en todos lados. Antes hablaba con nosotros, por lo menos, ahora no habla con nosotros. Ah, bueno. Habla con... porque, qué sé yo, viste cómo son las cosas. Bueno, por ahí vuelvo a hablar en cualquier momento. En cualquier momento, sí. Digo yo. Y ya que está hablando en tantos lugares. Capaz Eh, que aparece. Vamos a escuchar, bueno, ayer por supuesto se dio este operativo en el que hicieron ridiculeces, pararon un micro de escolares, de chicos que estaban yendo a conocer el planetario. Bueno, estaban desbocados, ridículos. Tenían 1 hora y media la gente de los micros. La gente de los micros no podía hablar porque le daba miedo que le detuvieran los micros y no lo dejaran laburar. Bueno, un desastre lo que hizo Patricia Bullrich. Y lo justificaba ella misma, lo justificaba de esta manera. El kirchnerismo tiene una manera de actuar totalmente al filo de las actitudes democráticas. Ellos creen que pueden estar en la calle 1 día, 2 días, 10 días, 20 días y que con eso van a tomar el poder. Y esto no es así. Si no van a respetar las instituciones, bueno, ¿qué es lo que quieren? ¿Estar por afuera? Esta es la tiranía de la calle. ¿Qué quieren hacer? ¿Una especie de movimiento por fuera de los márgenes democráticos? De ninguna manera vamos a permitir este intento de salirse de los márgenes de las instituciones para generar una situación de caos. La tiranía de la calle, muchachos. Resulta que manifestarte en la calle no es democrático. Y donde hay una necesidad no hay un derecho. No, claro. Va configurando una doctrina política. Por supuesto, esa, ¿no? por supuesto. Este audio hay que escucharlo, porque tiene una lógica de hierro en su propia cabeza. Hay otro que no vamos a compartir, no tenemos tiempo y no tiene mucho sentido, pero en el que habla del nuevo estatuto de la policía, ¿no? A la luz de lo que ayer ya sucedió. Y entonces dice, pero lo que pasa es que si vos lo lees con mala leche, podés creer que esto va a servir para reprimir y lo que fuera. Lo dice la ministra culpable de la represión que terminó en la muerte de Santiago Maldonado, la ministra que encubrió el asesinato de por supuesto dio las órdenes y después encubrió el asesinato de Rafael Nahuel, lo que pasó con Pablo Grillo, por donde lo mires, la de la doctrina Chocobar, ¿no? Por donde lo mires, Patricia Bullrich es lo que es, y sin embargo cree que cuando pensamos que todo esto va a ser utilizado de modo represivo, tenemos mala leche. Bueno, ¿qué va a ser? Hay una lógica ahí, por supuesto, lógica que también sostiene Manuel Adorni, el vocero presidencial, que también hablaba de este tema. La calle no es del kirchnerismo, dice Manuel Adorni. ¿Qué? ¿Están con Rush? La calle no es del kirchnerismo, ni tampoco es del gobierno. La calle es de la gente, de los ciudadanos, que si bien es cierto que durante muchos años pensamos que era del kirchnerismo o que era de los grupos sociales que lo único que hacían era complicarle la vida a la gente, lo cierto es que eso no es así. La calle es de la gente. Bueno, ahí está. La calle no es del kirchnerismo, es de la gente, por ende, el kirchnerismo no es gente. Ya lo sabíamos, pero por las dudas dicho así es un poquito chocante. Hay que remarcarlo. Ya sabíamos que lo pensaban. Estaba pensando en Bullrich, ¿no? Porque Bullrich, ustedes saben, ¿no? Cómo se ganó de alguna manera el favor en su momento de Macri. Macri tuvo que ir a Dolores y allí en Dolores lo acompañó toda la plana del PRO, entre ellas encabezando Patricia Bullrich, y cayó en desgracia Rodríguez Larreta, que no fue. Claro. Fue por el tema del espionaje a los familiares de Lara San Juan. Sí. Entonces Bullrich iba camino a suceder a Macri. De hecho, Macri la pone como candidata, ¿no? En las elecciones. Y le gana, por poco, por mucho, por lo que sea, pero le gana al Rodríguez Larreta. Ahora, el futuro de Patricia Bullrich, ¿ustedes cuál cree que es? No, porque digo, Patricia Bullrich tiene, hoy me parece que la obsesión, y en eso a veces hay un cortocircuito, con suceder a Milei. Es muy difícil con este tipo de política, con este tipo de modelo, alguien pueda suceder esto, digamos, ¿no? Esto tiene más destino de Macri, perdiendo después de los 50.000 palos, con default y yéndose, que me parece reelegir, ¿sí? Ahora, también tiene el futuro de Matov, Enrique Matov.
¿no? Digo, que fue un tipo que encabezó la política represiva de la Rúa y terminó condenado. ¿Por qué? Y porque cuando se juega con fuego, como juega Patricia Bullrich, semana a semana, miércoles a miércoles, nadie está exento, absolutamente nadie. No es que porque es Patricia Bullrich lo va a hacer peor. Porque además la pregunta es cómo va a responder al descontento popular cuando se expresa en las calles Patricia Bullrich. Y ayer hubo un montón de gente que no tuvo miedo, por ejemplo, ¿no? No tuvo miedo ni de que lo pararan en el micro, ni tuvo miedo de las usinas mediáticas que decían esto va a ser un desborde, va a haber violencia, este es un desastre. Bueno, no pasó nada, porque cuando se moviliza el peronismo de modo organizado no pasa nada. No pasa nada. Y aparte Cristina se ocupó en particular de que no pasara nada. No hubo ni un incidente, no pasó nada, no hubo ni un vendedor de choripanes que se quemó con el carbón, no pasó nada. Sin violencia, pero con coraje, dijo Cristina. Sin violencia, pero con coraje. Bueno, como hacen los jubilados todos los miércoles, digo, sin violencia, pero con coraje. Los tipos están. Bueno, ayer estuvieron un montón que se sobrepusieron al miedo, muchito o poco que da que desde el Estado te digan, bueno, miren que esto va a ser un desastre, miren que se va a desbordar, miren que si van en micro lo vamos a bajar, miren que si están sin documento lo meto preso, o ustedes creen que no permean esas cosas. Totalmente. Bueno, varias cosas para decir. Mañana Javier Milei no va a estar en Rosario, no va al Monumento a la Bandera, va a ser un acto en el campo argentino de polo, 11 de la mañana. Es divino. En un punto te digo, es un personaje que es como una especie de ironía de sí mismo, ¿no? Pero además es llamativo porque 9 días después van a estar tratando de ganar en la ciudad, en la ciudad de Rosario. Con lo cual es raro esto. Pero nos vamos de este tema, que fue el tema central, por supuesto, de todo el repaso, porque es el tema central, la manifestación de ayer, pero hubo una entrega de premios, los premios Gardel, a la noche. Y algo de esto, generó ecos, evidentemente. El primero, vamos a cerrar con Teresa, pero el primero es, a mi juicio, bastante divertido. Paco Amoroso es junto con Catriel el dúo de éxito del momento, ¿no? Hicieron un Tiny Desk, que es un formato acústico que la rompió toda en todo el mundo, no solo en la Argentina. Son pibes muy talentosos. Talentosos. En un género que es raro, qué sé yo, que no tiene tanta gente talentosa, y ellos efectivamente sí lo son. Y decía lo siguiente en la entrada de los premios. ¿Cómo vivís esta noche y qué expectativas tenés para los premios? Y esperamos ganar. ¿Te pueden llevar el de oro hoy? Ojalá. ¿Te gustaría? Sí. Hace un ratito los vi saludándose con David Lebón y ustedes son grandes amantes del rock nacional. ¿Qué les pasa por el cuerpo cuando tienen estos encuentros? Nos gusta mucho la música y el rock y los queremos mucho a todos. Aguante Gardel, aguante Maradona, viva Perón. ¿Y Messi? Maradona mejor. Bueno, ahí está, aquello más allá de esto último, ahí está, y viva Perón. Él, de hecho, Paco Amoroso cantó en el Tiny Desk, ayer fue con un traje maradoniano. Sí, de Maradona, se lo había usado Maradona. Pero en el Tiny Desk él cantó con una remera que no era de Maradona, sino era de Rolly Serrano haciendo de Maradona, en la serie, en la serie de Maradona. Vamos a escuchar ahora sí a Teresa Parodi. A Teresa me pongo de pie. Porque la verdad es que fue muy emocionante en el Polo Saldías el 25 de mayo su discurso, y el de ayer, más breve y a otro público, además, sin embargo, terminó emocionando a ese mismo público. Préstenle atención sobre todo a la ovación final. Digo no al discurso del odio que reina en nuestro país hoy. Digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro instituciones maravillosas que son un orgullo nacional. Hay tanta patria guardada en el arte. Digo no a la descalificación permanente de las sociedades de gestión colectiva que cuidan y defienden y distribuyen los derechos intelectuales de los creadores y las creadoras y los intérpretes y las intérpretes de la música. Digo no a la persecución y estigmatización de los que piensan distinto. Y si ustedes me permiten, amigas y amigos, con todo mi corazón, quiero dedicárselo muy especialmente a Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, ahí estaba, ¿no? La ovación del final, que venía siendo acompañada. Eso es coraje, ¿no? Una que se anima. ¿No? Sí. A ver, dio el pie para que toda esa gente que estaba allí, que es gente de la cultura y que saben lo que el kirchnerismo hizo por la cultura, aplaudieran y se sumaran en una ovación, ¿no? Quizá desde no tanta exposición, lo que asume, me parece, Teresa, es esa exposición. Y creo que eso anima a otro. Bueno, un poco como Cristina, ¿no? Uh-huh. Si uno piensa en Cristina, es alguien que asume una posición de coraje que vuelve corajudos a otros. Sí, te contagia, te arregla. Exactamente. Sí. Maravillosa. Sí. Bien. Aparte muy emocionante. Teresa, como decíamos, contagió a muchos que estaban ahí. Lali Espósito, por ahí, nosotros lo compartíamos en YouTube, pero si no estaban viendo en YouTube, están escuchando en sus casas. En el momento, es ponchada Lali Espósito en el momento que está hablando Teresa y comienza a aplaudir. Durante todo el discurso de Teresa, ella se para y aplaude. Después tuvo que subir Lali Espósito y cerramos con esto. También fue premiada. Digamos, por supuesto, premiada. Y bueno, cerramos con la participación de Lali Espósito. Quiero sumarme a la gran Teresa Parodi del amor nuestro, de la vida. Te amamos, quiero agradecer tus palabras y humildemente sumarme a ellas. Y así como el arte es un hecho colectivo, toda salida de cualquier situación de mierda es colectiva. Nadie está solo en esta y el que piense eso, para mí, humildemente está errado. Todos juntos podemos encontrar un lugar mejor y mientras tanto pasar el rato haciendo música y haciendo cosas que estén buenas para que la gente se sienta acompañada, amada y que no está sola, que es lo más importante. No estamos solos. Muchas gracias. Aguante el arte argentino, loco. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en